Ahí está. Justo. Bueno, yo soy Liliana Castillo y el día de hoy soy tu maestra, asesora del aprendizaje del náhuatl. Esto porque vamos a implementar en tu aprendizaje del día de hoy la teoría del monitor de Krashen. Básicamente habla donde básicamente tú, con los aprendizajes que te voy a dar, solita puedes irlo implementando en tu aprendizaje del idioma. Ahora, ¿por qué aprender el náhuatl? Mira, el náhuatl se pudiera considerar que en México no hay una lengua tal cual que sea la oficial de México, por la pluriculturalidad de las lenguas, sobre todo. Lo que sucede aquí es que se dice esto porque somos en mayoría hablantes del español, pero la lengua que más se extiende alrededor de México vendría siendo el náhuatl. Lo que sucede con el náhuatl es que ves que hay un español Colombia, español España, español mexicano y demás por sus diferentes variantes y de dónde viene. Bueno, sucede exactamente igual que el náhuatl. Tú puedes llegar a España y medio entender su español, pero no vas a entender exactamente todo lo que se te diga porque tienen su propia jerga. Igualmente sucede con el náhuatl, hay variantes. La variante del náhuatl que te voy a enseñar yo el día de hoy es la variante de Guerrero. ¿Por qué? Porque es la que se encuentra más cercana, es la que puedes hablar aquí alrededor de los puestos. No sé si lo sabías, pero como un dato cultural, todas las platerías que están aquí a los alrededores, sus mercaderes son justamente hablantes del náhuatl, de la variante de Hidalgo. Entonces, el aprendizaje del náhuatl es un poquito complicado porque tienes que encontrar quién te deje entrar a su mundo para poder hablar con ellos, ya que realmente ese intercambio cultural pues casi no les interesa a todo el mundo, a menos que encuentres una entrada. Por ejemplo, muchos de ellos ya ni siquiera quieren aprender español directamente, sino que aprenden directamente inglés, puesto que al fin y al cabo son mercaderes y saben que pues donde está el dinero es con los gringos, ¿no? Entonces el aprendizaje del náhuatl aquí en México no es algo esencial. Yo consideraría que es mayormente algo cultural e importante para mantener nuestra identidad como mexicanos, puesto que lo que sucede aquí es que en 1950, aquí en México, el PRI básicamente pone como ley el prohibir las lenguas originarias hablarse en las calles. Tú no podías hablar entre mercaderes con tu familia o demás, tu lengua originaria, y tampoco en las escuelas, ya que estaba muy mal visto, y esto hizo que se hicieran muchos sesgos al respecto de la lengua. Por eso hoy día es un tanto más difícil de encontrarlas, y más aún en otras clases de lenguas. Lo que sucede aquí es que a partir del 2025 la presidenta Sheinbaum básicamente implementa como parte de las materias de algunas escuelas secundarias de la Ciudad de México el aprendizaje del náhuatl para los alumnos cuyas escuelas están más cerca de sus zonas, y muchos padres de familia empiezan a mostrarse en contra de esto, sugiriendo que el náhuatl ya no tiene importancia, puesto que nadie lo habla. Pero claro, o sea, ¿cómo lo van a seguir hablando si ya les enseñan, no? Este es un sesgo cultural bastante grande que se viene justamente desde los 50s, cuando se nos empieza a crear más que nada este mito del mestizaje, y como los mexicanos, como el mexicano del norte y de hasta el sur, tienen algo en común, que sería el mestizaje. Es acerca de lo que aprendemos, quién nos enseña la historia y quién decide qué es lo que aprendemos. Por eso yo considero importante el aprendizaje del náhuatl, y yo supongo que por ello es que tú estás aquí. Entonces, saludos cordiales, generales. No significa que los de Hidalgo te vayan a entender exactamente igual que los de la Ciudad de México, ni siquiera implica que te vayan a contestar, porque lo ven un tanto innecesario. El saludo más común que yo te puedo enseñar, que aquí vas a aprender, sería el ¿cuál? Una cosa con el náhuatl es que no es un idioma escrito, ¿va? Lo vinieron a escribir los españoles. Entonces, si tú en algún momento te preguntas de que, es que ¿cómo se escribe esto? O es que porque está escrito así o demás, no hay una manera específica de escribirlo. De hecho, los mismos hablantes
Desde el punto de vista de la lingüística te dicen que lo escribes como tal se escucha, y eso puede ser cempasúchil, con C o con Z. Pero la verdad es que los mismos hablantes, los mismos nativos, ni siquiera lo utilizan escrito. Entonces si lo llegan a escribir, te van a decir, pues solito como se escribe, como se escucha, se escribe. Entonces, escríbelo como a ti Dios te da a entender, ¿va? Otra de ellas es el Nilce, que es una de las variantes más comunes, y el Piyali. Pero de nuevo, no es regla, es uno de los que vas a aprender y de los que vas a escuchar. Es un idioma tan pero tan amplio que no pudiéramos simplemente dedicarnos a enseñártelo en general. Tienes que agarrar una variante, elegirla y básicamente vivir alrededor de ella. Entonces, con la que yo te recomiendo que te socialices es el Kualitanali. Buenos días. Grabando. Sí. Ahora, esta es la actividad del día de hoy. Vamos a tomar una de estas tarjetitas y aquí mismo te hice la presentación. Vas a escribir exactamente así, Kualitanali, buenos días. Esta tarjeta es básicamente para que tú la puedas usar junto con tu compañero, para que puedas ir escribiendo tu presentación y te puedas ir guiando de ella cada vez que te pase. Lo que sucede con el náhuatl es que muchas personas creen que no encuentran una referencia, porque por ejemplo, si estuvieras aprendiendo francés, italiano o algún idioma romance, como que alcanzas hasta inclusive a tú hacerte tú mismo cierta guía porque sientes que suena parecido, ¿no? Es como que si no se dice así, voy a buscar la segunda manera de cómo lo diría y con el acento. Las personas suelen creer que no pueden hacer esto con el náhuatl, pero justamente muchas de las palabras que hoy día utilizamos, por ejemplo, aguacate, chocolate y demás, justamente vienen de eso mismo. Hay muchas reglas dentro de la gramática del náhuatl y de la lingüística que te dicen específicamente cómo pronunciar ciertas cosas. Por ejemplo, el agua. Este de aquí no debe de sonar forzado, no es un xochitl marcado ni nada por el estilo. De hecho, las leyendas dicen que justamente tiene que sonar como un chasquido que viene detrás de la lengua. Náhuatl. No tan marcado, debe sonar natural. Y justamente las leyendas de náhuatl dicen que esto es así porque debe de sonar como la lluvia que cae al momento de dar con el piso. Entonces, nada de forzarlo, nada de hacerlo de manera graciosa, nada de... no. Atl. Náhuatl. Sí, es gracioso. Entonces continuamos. Kualitanali, buenos días. Lo que sucede con el náhuatl es que usamos el na, mi, mo, toca, para básicamente el na, yo. Me llamo. La cosa con el náhuatl es que hay que entenderlo de manera un poco diferente. No es como si yo dijera, yo me llamo, o pudiéramos decir, este es mi nombre. Para entender el náhuatl, muchas de las cosas que llegamos a decir es estarle dando muchas vueltas al asunto, ¿va?
porque el náhuatl, al igual que el alemán, es un idioma aglutinante, lo cual significa que usan muchas pequeñas palabritas para decir una sola grande cosa y ni siquiera las separan. Tú vas a ver una palabra grande como en el alemán que dice mariposa y es una palabra enorme que asusta. Funciona exactamente igual con el náhuatl. Le dan muchas vueltas al asunto para decir, no sé, diablo, una persona que es muy mala. Entonces es un idioma bastante simplificado, por decirlo de alguna manera, que viene con mucha carga espiritual para poder usarse, ¿no? Entonces, Nani me toca, yo, Nani me toca, la llama que llama, la llama que llama, Nani me toca, llama. Nikipia, en esta, el ni viene haciendo la misma función que el yo, el na, pero con tengo. Ya no es yo, es tengo directamente 29 años. Y ni siquiera sería directamente años, sino vendría siendo dentro de su unidad de división del tiempo. Y una cosa que tienes que entender acerca de los números en el náhuatl es que básicamente es un aprendizaje meramente cultural. O sea, si tú aprendes números en náhuatl es por única y exclusivamente cultura. Porque la gran mayoría de las personas hoy día ya no utilizan los números en náhuatl, ¿va? Pudiera enseñarte que es ñantle, ome, yey, macuil, castori, chihuitl y demás, pero la realidad es que la gran mayoría solamente utilizan números del 1 al 3, máximo. O sea, y es para decirte de que tengo 3 hijos. Tengo 3 hijos, punto y se acabó. Y de hecho el número 1 tiene diferentes maneras para poder utilizarse. El 1 puede ser ñantle, Niji y Ixtli. Ni siquiera son de la misma manera, no es la misma manera de decir 1, que es como el numerador, 1 de yo tengo un hijo, y por ejemplo decir 21 es otra manera completamente diferente. Entonces al aprender los números es algo meramente cultural, es algo que no te voy a forzar a hacer. Entonces al momento de presentarnos no podemos dejar eso por completo de lado y simplemente decir tu verdadera edad en el español, porque aún inclusive cuando leen la Biblia o algo por el estilo, leen el versículo 27.3 de tal y tal, no usan los números francamente, a menos, claro, que sean mercaderes, y es una de las mañas que he visto que tienen, que por ejemplo para decirse entre ellos de que están preguntando por una pieza de plata, preguntan por una pieza de plata y dices de que cuánto quieres por tal, y acá por detrás se dicen de que 500, ¿no? Creo que era Quetzal, porque el pájaro es el pájaro de las 500 voces, ya que canta diferente en cada una de ellas. Pero para lo que vamos ahorita, que es para presentarte, vas a usar tu número exactamente igual que en el español. Entonces es Nikipia 29 Shiwit. Nikipia 20 Shiwit. No te ves de 20, pero se ve. Después. Entonces, ni, hacemos la misma función con el na, ni, Chania.
Ahora aquí, Nimichaquia, soy de Guanajuato, vivo. No hay una manera de decir de soy de, más bien es yo vivo en Guanajuato. Y aquí algo interesante es que no sé si alguna vez te has preguntado el por qué en México se escribe con X, pero justamente lo pronunciamos con J. Bueno, eso es justamente por los españoles, básicamente. Fue ganar algunas batallas, perder otras. Por ejemplo, no sé si has visto que Guanajuato usualmente se escribe Guanajuato con X. Es porque es una de las batallas que perdimos. México se quedó con X, pero se pronunciaba México. Guanajuato sí perdió su X. Tienen que ser los españoles. Limaquia, Guanajuato. Limaquia, Guanajuato. Tú vives en Guanajuato. Sí, porque para ellos el concepto del tiempo es algo sumamente diferente, como que viven en el presente y nada más. Como que tal cual no hay algo como para estarse moviendo en el yo era de. Sí, sí. Nexpaquia. Y esta es una de las cosas que ellos consideran más importantes para poder decir. Nexpaquia. Cuando tú te presentas, usualmente, ¿qué es lo que dices de ti? Los hobbies que te gustan, las cosas que te gusta hacer. A mí me gusta. Maquia, paquia. A mí me gusta. En lo personal, tlacua. ¿A qué te suena tlacua? Comer. Sí, tlacuaches, tlacua, viene de comer. Comen, por eso son animalitos, comen tlacua. Por ello aquí te traigo una lista. Básicamente así es como se debe de ver tu tarjeta hasta ahora. Cualicanali, Nanimotoca Iliana, Minotoca Nikipia, Intineve Shibiti, Nimichacua, Guanajuato y Nexpaquia, Tlacua. Ahora vocabulario. Esto es para que te presentes esto. Okay. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Te traje algunas opciones. Poyecpatl, el comercio. Tlahua, hablar. Pochi, dormir. Tlacua, comer. Paqui, alegrarse, disfrutar. Nemoa, vivir, existir. Algo que debemos de entender acerca del náhuatl es que, pues, básicamente tienen muchas maneras de decir cosas que ellos consideraban importantes, y hay algunas otras que pudieran considerarse un poquito más limitadas. Por ejemplo, colores. Tlapali, rojo. Xochoctli, verde. Cotzic, amarillo. Itzak, blanco. Titlic, negro. Xoxoctli, azul. De la variante moderna. Una cosa interesante es que, por ejemplo, uno de mis profesores decía que para referirse a las personas que venían de afuera, un extranjero, alguien que no era parte de la comunidad, lo llaman cristiano. Cristiano, aquí suena cristiano. Es un cristiano, alguien que viene de afuera y que no tiene sus mismas costumbres, es un cristiano. Pudiera ser un cualquiera, un fulano, era su manera de ser tal cual. Pues es que en el momento en el que llegaron, justamente casi todo el conocimiento que tenemos hoy día, por ejemplo, de cómo era la cultura en ese momento, fue escrito por frailes de la época, que vienen justamente a escribir las cosas como ellos lo consideraban. Entonces, si eran los que tenían como mayor contacto con las tribus, no tribu, perdón, esa no es la palabra, con
la gente que estaba justamente ahí viviendo, pues es que fue escrito por parte de ellos. Entonces, ¿qué eran los frailes? Se llamaban a sí mismos, pues cristianos, soy cristiano. ¿Por qué? Justamente por ello. Entonces fue la palabra que se quedó. Entonces, hay maneras de decir que algo les agrada, pero de nuevo es un tanto redundante y estarle dando bastantes vueltas. Entonces, bueno, como última parte de la actividad, básicamente, lo que tocaba aquí era que tú y tu compañero, que desafortunadamente tuvo que marcharse, era que se presentaran el uno al otro justamente con sus tarjetas. Entonces, ¿quieres empezar a presentarte? Ja. ¿Cuál es tonali? ¿Cuál tonali? Nanimotoka Carla. Carla. Nikipia 20 Xihuitl. Xihuitl. Nimakia. Nimakakia. Nimichaquia. Nimichaquia. Ajá. Nimichaquia, Guanajuato. Ajá. Necpaquia, Tlacua. Necpaquia, Tlacua. ¿Es tu actividad favorita? Igual, comer. Excelente. Sí. Ok, el mío es Cualitonali, Nanimotoca Ileana, Niquipia 29 Xihuitl, Nimichaquia, Guanajuato, Necpaquia, Tlacua. Entonces, si gustas presentarme ahora, por favor, sin ver. Sin ver. Sí, pero o sea, ¿en náhuatl también? En náhuatl y, o sea, presentarme a mí, ¿Cuál pero nada más tú guiándote solita, tú te monitoreas. Ok. ¿Cuál tonali? ¿Cuál tonali? A ti, ¿verdad? Sí, ¿cómo se me presenta eso? Tú puedes. Namipaquia. Namotoca. Sin ver. No te creas así. Tienes que irte guiando tú. Ok. Cualitonali, Nanimotoca, Eliana. Ajá. No. Nikipia 20 Xihuitl. Xihuitl. No. Nimichaquia, Guanajuato. Guanajuato. Nacapia. Puedes ir leyendo tu... Es justamente para que tú te vayas monitoreando. Necpaquia, Tlacua. Tlacua. ¿Qué quedamos que era Tlacua? Excelente. Esa se te va a quedar. Ese sí. Ok. Entonces, básicamente... se me congela esto. Entonces, ¿qué aprendimos hoy, Carla? Bueno, hoy diste tus primeros pasos en el náhuatl. Es una lengua viva, aprendiste que es presente en la vida cotidiana sin que lo supieran las personas y aprendiste vocabulario real, lo usaste y cuando dudaste consultaste tu tarjeta. Entonces te corregiste tú sola y seguiste adelante. Entonces ese es el monitor básicamente, la voz interna para revisar y ajustar y mejorar. ¿Tú qué sientes que aprendiste hoy? Aprendí cómo decir mi nombre, cuántos años tengo, qué es lo que me gusta hacer en náhuatl y en dónde vivo y cómo saludar. ¿Cómo saludar? Entonces, última lección. Tlazohcamatli. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Carla. Gracias.